Mis estimados estudiantes, nosotros hasta ahora hemos podido revisar derechos reales sobre cosa propia, derechos reales sobre cosa ajena, y nos faltaría revisar, ¿no?, los derechos reales de garantía. Este es el último derecho real sobre cosa ajena, es decir, la servidumbre. Tenemos nosotros derechos reales sobre cosa propia, entre los cuales nosotros ya hemos diferenciado la propiedad de la posesión, la copropiedad y la propiedad horizontal. De igual manera, nosotros hemos podido evidenciar ciertos derechos reales sobre cosa ajena. Hemos visto que existen el usufructo, el uso, la habitación, que tienen ciertas reglas peculiares cada uno, ¿no? Hemos visto que el usufructo puede recaer sobre diversos bienes. Hemos visto que puede recaer sobre capitales, hemos visto que puede recaer sobre herencias, hemos visto que puede recaer sobre el usufructo puede recaer sobre bienes fungibles, denominándose en tal caso cuasi usufructo. Hemos visto que tiene ciertas excepciones en caso de su extinción. Hemos visto que el uso y la habitación tienen un carácter personalísimo al momento de constituirse. Hemos visto que estos institutos jurídicos, bueno, al menos el del uso, termina siendo no muy, ¿cómo diríamos? No muy frecuente en la práctica. Hemos visto que la habitación, por su parte, podría llegar a tener cierta trascendencia bajo ciertas circunstancias, podría darse a título gratuito, ¿no?, en caso que uno no quiera transferir un bien o que quiera realizar ciertos actos para beneficiar a otra persona que carezca de domicilio, por ejemplo. Entonces, ya hemos visto que en estos casos se da una propiedad que se ve desnudada, se ve limitada de algunas de sus facultades. Es decir, la propiedad, en el caso del usufructo, se flexibiliza, es decir, el propietario solo tiene el derecho de uso, mientras que el usufructuario tiene el propietario solo tiene el derecho de disposición y el usufructuario va a tener el derecho de uso y goce. En el uso va a tener antes en el derecho romano implicaba solo el utendi, pero posteriormente esto ha cambiado y se flexibiliza e implica el uso, el derecho de uso y el goce limitado, es decir, de los frutos de acuerdo a las necesidades de la familia, del usuario, ¿no? En el caso de la habitación también se puede llegar a percibir frutos, pero la finalidad es que se ocupe un determinado bien, unos determinados ambientes que estén destinados a la vivienda del usuario y de su familia. Entonces ya hemos visto que hay ciertos derechos reales sobre cosa ajena, más allá de los derechos. Es decir, que los bienes que nosotros conocemos, no solo pueden ser susceptibles de apropiación, es decir, no solo pueden implicar derecho propietario por parte de su titular, sino que también existen otros derechos como el uso, el usufructo, la habitación, y también tenemos nosotros dentro de los derechos reales sobre cosa ajena a las servidumbres, ¿no? Las servidumbres reales que tienen un antecedente en el derecho romano. El derecho romano distinguía entre servidumbres personales y servidumbres reales, ¿no? Las servidumbres reales ya las conocemos desde la antigua Roma y van a implicar que un determinado fundo limite el ejercicio de determinada parte de otro fundo. Entonces estamos ante dos fundos, un fundo sirviente y un fundo dominante. El fundo dominante limita el ejercicio del derecho propietario del fondo sirviente, ¿no? Entonces estamos en algo similar a un fondo sirviente, es decir, un fondo que le sirve a otro fondo, sea para otorgarle paso, sea para otorgarle un acueducto, sea para otorgarle cableado, como vamos a ver en un momento más. Surgen ante las necesidades que se suscitan en la vida diaria, relaciones entre personas y relaciones entre las cosas, ¿no? Las servidumbres en un principio. En un principio, reitero, se realizaba la distinción entre servidumbres reales y entre servidumbres personales.
Las servidumbres personales relacionaban las personas a los bienes, ¿no? Nosotros hemos visto que en el caso del usufructo, el uso y la habitación buscaban, el usufructo al menos buscaba no dejar a la viuda o evitar que la viuda quede en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Por lo cual se le podía vincular a un determinado bien para que tenga el uso y el goce, sin afectar el derecho de los herederos, ¿no? Posteriormente todo esto ha cambiado y con la legislación francesa de 1804 sucede que ya no se puede hablar nunca de servidumbres personales, es decir, que una persona no puede ligarse de tal manera a algo. Entonces, solo quedan las servidumbres reales, que recaen sobre predios, recaían también sobre predios. Dentro de este grupo se encuentran las servidumbres de paso, de aguas y de acueducto. Actualmente se refiere para denominar a la situación por la cual el dueño de un bien inmueble se haya obligado a no hacer o a dejar de hacer algo en beneficio de otra persona. Y esto lo vamos a ver en un momentito más. Antes de esto es necesario revisar algunas definiciones de lo que es la servidumbre. Las servidumbres, nos dice Guillermo Cabanelas, son las cargas impuestas sobre una heredad, es decir, sobre un terreno. Hay ciertas cargas, ¿no? Para uso y utilidad de otra heredad, de otro terreno, de otro fundo, perteneciente a otra persona. Cabe aclarar que es el derecho de uso, el derecho y uso que el hombre tiene en los edificios o en las heredades ajenas para servirse de ellas a pro de las suyas. Es decir, que uno beneficia a su propio predio, a su propiedad, beneficiándose de otra. Nos dicen los hermanos Mazot que es un derecho real que establece a ciertos usos de un predio, denominado fondo sirviente, establecido a favor de otro predio conocido como predio dominante, ¿no ve? Entonces permite ciertos usos por parte del fondo dominante respecto del fondo sirviente. Nos dirá Francesco Messineo, por su lado, consiste en una carga sobre un bien inmueble. Ojo, las servidumbres solo recaen sobre bienes inmuebles. O fondo para la utilidad de otro bien inmueble, perteneciente a otro propietario, teniendo como función principal favorecer al progreso de la agricultura, nos dice Messineo, y la edificación mediante el acrecentamiento de utilidad que el respectivo fondo dominante adquiere de la servidumbre. De esta manera podemos evidenciar que acorde, o bueno, no existe una contradicción entre lo que establece nuestro código y las definiciones anteriores, ya que nuestro código de manera clara establece que en virtud de la servidumbre el propietario de un fondo puede, para utilidad o beneficio propios, realizar actos en un fondo ajeno o impedir al propietario de este el ejercicio de algunas facultades. Entonces, como nosotros hemos visto, el derecho de las servidumbres, el derecho real de las servidumbres implica que un bien es afectado en pro de otro, ¿no? Y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica, ¿no? Nosotros encontramos entre las servidumbres la denominada servidumbre de paso. La servidumbre de paso requiere un bien enclavado. ¿Qué es un bien enclavado? Un bien que no tenga acceso a la vía pública, un bien que se encuentre en medio de otros bienes y no tenga acceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la imagen? Tenemos un fondo dominante que se encuentra con un color claro, pero que va a limitar cierta parte del fondo sirviente, ¿no ven? Para tener acceso a una vía pública. Ahora, esta limitación no solo se va a dar para que uno tenga acceso mediante, o sea, caminando, es decir, para salir al lugar, etcétera, sino también para poder tener lugar a un acueducto, es decir, un acueducto para poder tener alcantarillado, inclusive existe jurisprudencia en nuestra práctica jurídica en la cual han otorgado servidumbres de acueducto respecto al servicio de alcantarillado, ¿no? Muchas veces, para que las aguas de un fundo tengan que salir
hacia el alcantarillado, tendrían que pasar por otro fondo, entonces estaríamos ante una servidumbre, ¿ya? También tenemos la servidumbre de agua, sin embargo, esta ya tiene una matiz de carácter agrario, entonces van a poder revisarlo eso también en la materia de derecho agrario. En la servidumbre estamos ante mínimamente dos fundos, ¿no? De los cuales uno tiene beneficios respecto del otro. Estos son dos. Uno es el fundo dominante y otro es el fundo sirviente. Predio o fundo dominante, predio o fundo sirviente. El predio sirviente es aquel al cual se impone el servicio constitutivo de las servidumbres. Es decir, es el que va a soportar una carga, va a soportar un gravamen, sufre una limitación. Mientras que el fundo dominante va a ser aquel inmueble que se beneficia con la limitación que se impone al fundo sirviente. Ahora, ¿cuáles son las características de las servidumbres reales? En primer lugar, es un derecho real, ¿no? Es un derecho que tiene el dueño del fondo dominante respecto a la heredad del fondo sirviente, respecto a una parte de la heredad del fondo sirviente, para poder beneficiarse de acuerdo a las necesidades concretas, ¿no? Es un derecho accesorio, ya que se encuentra ligado al fondo dominante de manera activa. Es decir, uno no puede transferir la servidumbre por su cuenta, o sea, por cuenta separada, ¿no? Es decir, la servidumbre forma parte del predio dominante. Eso es algo importante. Y también forma parte del fondo sirviente como un gravamen. Esto no podemos olvidarlo. Se da siempre sobre un bien ajeno. ¿Ya? Eso, el fondo dominante y el fondo sirviente tienen que pertenecer a dos dueños diferentes. Si esto sucede respecto, si existiera un solo propietario de ambos bienes, entonces no existiría servidumbre propiamente dicha, ¿no? Es indivisible del fondo predio, no se puede vender únicamente la servidumbre, como habíamos dicho, ¿no? Es accesoria, es decir, es parte del derecho principal que es el derecho de propiedad sobre el fondo, o sea, del fondo dominante. Es un derecho perpetuo, ya que responde a una necesidad permanente y duradera del fondo dominante y de su propietario, es decir, que constantemente va a existir esta necesidad de paso, esta necesidad de, qué sé yo, de alcantarillado, de acueducto, entonces, de acueducto o de aguas que hagan necesario, ¿no? Hagan necesaria la servidumbre. Si es que deja de tener utilidad, por ejemplo, la servidumbre se extingue, como vamos a ver en el momento de analizar la extinción de las servidumbres. Es un derecho unilateral, además, ¿no? Ya que el beneficio termina siendo únicamente para el propietario del fondo dominante. Y la carga, es decir, el dueño del fondo sirviente, tiene que abstenerse de perjudicar al fondo dominante. Es un derecho inmobiliario, es decir, que solo va a recaer sobre bienes inmuebles, recae sobre un fondo y no recae además sobre las personas. Para terminar esta primera parte y terminar el avance en la siguiente clase, nosotros vamos a concluir esta pequeña clase con la constitución de las servidumbres. ¿Cómo constituimos? ¿Cómo se forman las servidumbres? En primer lugar, las servidumbres se van a constituir mediante la autonomía de la voluntad. Es decir, el dueño del fondo sirviente puede ponerse de acuerdo con el dueño del fondo dominante para crear una servidumbre, ¿no? Entonces se generan mediante una convención entre ellos, mediante un convenio entre ellos, mediante la traba de las voluntades. Es decir, ambos deciden que va a existir una servidumbre sobre el fondo sirviente y obviamente va a existir una remuneración por la limitación que se está generando. También puede constituirse la servidumbre por testamento, es decir, una persona puede mediante el testamento, transferir a dos legatarios, es decir, a dos de sus herederos, dos bienes que se encuentren, que sean contiguos. Uno de ellos puede estar enclavado y al final puede constituirse, es decir, el decujus,
el causante a título universal, es decir, la persona que va a fallecer y que va a dar la apertura a la sucesión hereditaria, va a poder, se le va a poder constituir en favor de ciertas personas, y, no, en favor no de ciertas personas, va a poder constituir respecto a ciertos predios las servidumbres, ¿no? Por otro lado, la servidumbre va a generarse mediante una sentencia constitutiva. Nosotros hemos visto que existe la denominada acción confesoria, ¿no? Les recomiendo revisar este tema. Mediante la acción confesoria, lo que se va a buscar es que a una persona se le reconozca el derecho que tiene sobre una determinada servidumbre, ¿no? Entonces, se puede constituir mediante una acción confesoria la servidumbre, ¿no? Cuando uno ya la tiene constituida y se tiene que simplemente terminar por reconocer este derecho, por, por establecer que una persona tiene derecho a tal. También se puede, las servidumbres aparentes, que vamos a ver dentro de la clasificación de las servidumbres, pueden adquirirse por usucapión, es decir, aquellas que tienen signos de existir evidentemente, las servidumbres que tienen algún signo que denota su existencia. Por ejemplo, existirá una servidumbre aparente de paso si es que existe un camino, ¿no?, que permita que uno acceda a su fondo por medio del mismo. Entonces, la usucapión puede darse bajo las mismas reglas que se van a dar para la adquisición del derecho propietario. Como no tenemos mucho más tiempo, el resto del tema lo vamos a desarrollar el día viernes.